Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, un programa que analiza la realidad constituyente, que se pone cada vez más buena, que va agarrando color, sabor. Y nosotros aquí semanalmente hacemos un breve resumen de lo más importante y además abarcamos temas que estratégicamente hay que considerar porque van a ser parte central de estas discusiones que se vienen. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás tú, estimados auditores? La semana pasada comentábamos sobre el tema de las expectativas y los complejos elementos estructurales, que son dos temas que por estos días animan la discusión a puertas de la instalación de la Convención Constituyente. Pero también esta semana ha estado muy noticiosa, ¿no? Las declaraciones del grupo Las Vocerías del Pueblo, y algo que fue considerado como un chiste en un velorio, que es esa propuesta de un político de derecha respecto del retiro del 100% de los fondos de pensiones. De alguna manera, esas dos noticias han marcado la agenda política de esta semana. Entonces volvemos nuevamente al tema de las expectativas, por ejemplo, lo que dice relación con el modelo económico neoliberal y su lógica de mercado omnipresente en todo. ¿Qué pasará con el actual sistema de previsión social? Tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué pasa con la educación, en salud, en vivienda, en calidad de vida, en empleo? A puertas de también una noticia muy negativa que se leía ayer respecto del alza considerable en el costo de la vida en los próximos meses. Por eso la Convención Constituyente deberá enfrentar complejos elementos estructurales en la nueva constitución política. Algunos de ellos, ya lo habíamos comentado, son netamente constitucionales, como definir el rol del Estado; otros de carácter más sociopolítico, revalorizar nuevamente los derechos sociales; y por cierto que hay esos temas estructurales socioeconómicos, donde el modelo de institucionalidad del sistema de pensiones en Chile, que tiene al menos dos estructuras, una de la cual forma parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y otro el civil, del cual formamos parte la gran mayoría de los chilenos, van a ser grandes temas. Por lo tanto, un programa con mucha información actualizada, Alejandro, y vamos a conocer distintas materias. ¿Te parece que conversemos algo sobre algo muy positivo que se dio semanas atrás respecto de una propuesta de dos universidades que se llama Tenemos que hablar de Chile? Ajá, me parece muy Sí. bien. Mira, Alejandro, hace un par de semanas los rectores de las universidades de Chile y Católica realizaron una aproximación a las sensibilidades programáticas de los constituyentes. Los citaron a todos, en realidad se restaron solamente los que pertenecen al Partido Comunista. Lo de Los siempre. convocaron, sí, los convocaron a un Avísenme para no encuentro. ir, por favor. Invítenme para no ir. Esa es como la consigna. Claro, y los convocan a un encuentro para conocer el resultado de un estudio llamado Tenemos que hablar de Chile. Se hizo a lo largo de todo Chile, participaron otras universidades, cerca de 8.000 y tantas personas, y el objetivo fue visibilizar de voz de los constituyentes elementos que, para repensar nuestro país, ¿no? Qué cambiar, qué mantener, qué mejorar. Y fíjate que en estos resultados de esta encuesta o de esta investigación, se dijo que los principales resultados fueron que se valora mucho la importancia de mejorar la ética pública, la valoración de la diversidad de opiniones, la esperanza en el futuro del país, la percepción de un Estado que vulnera derechos, ¿no? Y un sistema político que no se preocupa muchas veces de las necesidades de la gente. Ese fue como el marco, digamos, de resumen de este Tenemos que hablar de Chile. Y bueno, conocer de ti tu opinión respecto de esta primera aproximación de los constituyentes en este diálogo, digamos, tan ampliado al cual convocaron estas dos universidades. ¿Qué tiene de positivo aquello? O sea, tiene mucho de positivo porque fundamentalmente eh, constituir un acuerdo nuevo para el país requiere de mucho diálogo y por lo tanto cualquier ejercicio de invitación a dialogar, a, a generar estas instancias de participación de los constituyentes que son actores nuevos, dotados de amplísimas facultades, de amplísimas facultades. Entonces es un acto positivo, ojalá se multipliquen porque ya veíamos y conversábamos en los programas anteriores, específicamente la semana pasada, decíamos que van a ocurrir cosas inevitablemente. Una ya está ocurriendo y va a acentuarse, que es el afán de
algunos grupos o subgrupos dentro de esta masa, que no es tan masa tampoco, de estos 155 actores que son un conjunto, ¿cierto? Dentro de este conjunto van a haber quienes van a intentar polarizar al máximo la asamblea por diferentes razones. Tú acabas de decir algo que es fundamental. Tú mencionaste en tu introducción que una de las conclusiones es no solo que el Estado vulnera derechos, sino que además que la clase política de algún modo se ha mostrado impermeable, poco sensible a esto y a tomar las decisiones de manera generosa considerando lo que opina la mayoría de los ciudadanos. Bueno, en la medida que se politiza la Asamblea Constituyente, estos nuevos constituyentes empiezan, y que nadie se llame a sorpresa, empiezan a jugar un rol político y se transforman del día antes de la elección al día después de la elección en actores políticos de primer orden. Y por lo tanto, la pregunta del millón es si hay un consenso, que puede ser justo o injusto, de que la clase política no tenía sensibilidad en relación a los temas de mayoría, que nos asegura que ésta la tenga, digamos, incluyendo los independientes, a todos estos nuevos actores. Y lo que hemos empezado a ver es que muchos de ellos actúan con mucha carga ideológica y política, y por lo tanto podrían también traer consigo la maleta de la insensibilidad. Así que eso es algo que solo el diálogo, el ejercicio del roce, lo que antes llamaban roce social, en este caso el roce constitucional, puede ir morigerando, puede ir de algún modo atenuando, puede ir también liberando las ganas de lucirse, las ganas de decir su parte y porción de la verdad, puede ir liberando esa energía acumulada que a ratos adquiere la forma de frustración casi violenta, y todo eso puede generar un espacio para ir liberando todas esas pulsiones. Entonces, en ese sentido, es muy positivo. Yo creo que más ejercicios de esos se hacen, yo creo que necesarios. Claro, la agenda de constituyente es muy corta, probablemente no haya mucho espacio para ello, porque la gracia de estos espacios es que no son, de algún modo, vinculantes. O sea, lo que allí se hable, lo que allí se diga, no vincula ni obliga a nada. Simplemente va configurando un estado de ánimo que puede ser positivo para la Asamblea Constituyente. Durante la semana también escuchamos y pudimos leer también en la prensa nuevamente temáticas relacionadas cuál es el rol de la convención y cuáles son los límites. Eh, Habíamos comentado en capítulos anteriores, sobre todo en los primeros, que la convención tiene por objeto exclusivo redactar y aprobar esta nueva constitución. Pero hemos escuchado también en estos últimos días a través de la prensa temas que han inquietado a la clase política. Por ejemplo, uno de los constituyentes, que es Agustín Esquela, que menciona en un artículo que la convención no puede cambiar las reglas, digamos, que se generaron ahí en diciembre del año 2019. Y concretamente hacía alusión al tema de la vocería del pueblo, y al cual los considera como la evidencia que ya se están armando bancadas y que de alguna manera pretenden desconocer, porque así se ha dicho en distintos tonos, desconocer lo que se firmó o los acuerdos o cómo se generó este proceso constituyente. ¿Qué opinión tienes tú de ese tema? ¿Se puede cambiar las reglas de este proceso? ¿Las puede hacer la convención o solamente las puede hacer el Congreso si es que así lo determina? O sea, hay un mandato que es, para puntualizarlo mejor aún, que es que esta Asamblea Constituyente le proponga al pueblo de Chile un proyecto de constitución. Ujú. Y ese proyecto de constitución tiene que ser ratificado o rechazado en un referéndum de salida. Ese es es parte del diseño original. Pero retrotraigámonos un poquito hacia atrás.
en octubre del 2019, lo que se llama la revuelta social, lo que ponen de manifiesto son una serie de demandas y la Constitución no estaba dentro de esas demandas. No hay que tener mala memoria en ese sentido. Las cuestiones eran muy concretas y lo que ocurrió es que el nivel de tensión fue tan alto que el Congreso le propone al país, a la ciudadanía, le propone una salida institucional a la crisis que pasa por generar una nueva constitución. En ese minuto podrían haber propuesto otra cosa, podrían haber propuesto, por ejemplo, concentrarse en trabajar un paquete de las 5 leyes fundamentales que respondieran a las 5 demandas principales, por ejemplo. Podría haber sido esa salida, podrían haber sido muchas más, ¿no? En eso la imaginación siempre se va a quedar corta. Lo importante es que el itinerario de salida fue una reforma constitucional, lo que a mí en particular me llamó mucho la atención, porque fue como sacar en su minuto un conejo del sombrero, ¿cierto? Y de repente a los 2 o 3 meses, porque para que no nos olvidemos, esa es nuestra misión, estábamos todos conectados con el tema constituyente y embarcados en eso, y luego viene la pandemia, en fin, y complica más el escenario. Pero originalmente el tema constituyente no era la prioridad en el movimiento del 2019. Bueno, hoy día estamos ya con el proceso en marcha, los actores confluyeron y acordaron participar y se generaron una serie de reglas del juego bastante básicas y mínimas, y todos, por acción y omisión, entraron en ese juego. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día actores nuevos, como la Lista del Pueblo y varios más, porque no es toda la Lista del Pueblo la que firma ese manifiesto, de algún modo ponen un punto suspensivo, ponen una especie de tensión en términos de, oye, ¿para qué vamos a respetar esas reglas? Diciéndolo en términos simples. Pero ojo, esto no es la primera vez. Ya meses antes del plebiscito, la Carol Cariola y la Camila Vallejos habían planteado la idea de, oye, ¿para qué 2/3? ¿Por qué no lo cambiamos? Entonces, hay un sector que permanentemente, y que nadie se llame a equívoco en esto, permanentemente va a llamar a modificar esas reglas. Es su modo de ser, es su naturaleza, y esa naturaleza tiene que ver con que el esquema democrático actual a ellos no les sirve. O sea, lo dijimos en los programas cuando analizamos el tema de las máquinas de guerra y las máquinas deseantes, que no creen en este sistema democrático. Participan en él, entran cuando conviene, salen cuando conviene, y eso es lo que de algún modo se está manifestando, y hay que decirlo con toda claridad. A mí me preocupa que los actores políticos de primer orden como que titubean en estas definiciones, pero básicamente lo que tenemos aquí es un grupo que participa de las reglas democráticas, pero no cree en ellas. Ese es el fondo del asunto. Y por lo tanto, para ellos les parece natural, por ejemplo, generar condicionamientos y estos petitorios para el funcionamiento de la Asamblea. Lo van a seguir haciendo, no es parte de algo que vayan a cambiar. Y lo importante para el resto, yo creo, es definirse en torno a qué tan importante y valiosas son las reglas y la observación de las reglas. Porque si no, lo que se pone en riesgo es el proceso constituyente en sí mismo. O sea, los escenarios en que se tensionan las asambleas son para pasar a otra fase. en la hegemonía cultural o en el manual leninista de la gestión de las crisis, lo importante no es la etapa, sino es pasar a otra. Y aquí probablemente es
es parte de ese juego, de ese esquema el que se está poniendo, es decir, hay que de algún modo tensar la situación, profundizar las contradicciones, profundizar las crisis. Y yo creo que lo esencial es que los sectores democráticos, liberales, se definan claramente. Y aquí aparece un nuevo inconveniente. Siempre se dijo que no era conveniente que la elección presidencial se traslapara con el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el programa anterior, la fuerza gravitacional de la constituyente va a debilitar a todos los candidatos. Es como la kriptonita, se van a volver ambiguos, van a tirar frases ininteligibles como las de Jadwe, en el sentido que decía, no, a mí me gustan las asambleas constituyentes de verdad. Y yo, bueno, ¿qué quiere decir con eso? ¿Esta no es de verdad? ¿Que no hay soberanía popular en esta? ¿Que no hay mandato popular? Y eso es un proceso que va a seguir pasando y va a acompañar esta etapa primera de la Asamblea Constituyente hasta, bueno, hasta que pase la etapa de elección presidencial. Así que el ambiente se pone interesante, se pone tenso, pero es parte del juego, porque así como la lista del pueblo plantea 6 peticiones, todos los otros actores podrían plantear las suyas, pues. Sí, claro. Y todos tenemos petitorios de sobra en términos para ponernos creativos y condicionar la instalación y el desarrollo de la Asamblea Constituyente a que se solucionen los petitorios primero. Dicho eso, parece absurdo, porque lo es, si uno lo mira bien, que siendo la Asamblea Constituyente la llamada a allanar el camino para resolver estos temas, sean sus propios miembros los que pongan como condición primero, oye, resolvamos estos temas primero y después avanzamos. Bueno, es parte de esta embriaguez de las ideas. Las ideas son embriagantes, en política sobre todo, y producen cuestiones muy parecidas a veces a una curadera. Entonces, tal vez parte de eso, y podría ser no más que eso. Entonces también... Yo quiero tomarme de tus últimas palabras, muy, muy coloquiales, para pasar a un tema que también va a formar parte, yo creo que debe ser tal vez el problema más complejo que va a vivir esta convención constituyente, es sentar las bases tal vez de un sistema de seguridad social y previsional también Ajá. importante. Hablando de estas embriagueces, escuchamos, no solamente de uno, sino que de varios políticos de derecha, que yo me imagino que tiene que ser una reacción ante la candidatura de Jadwe, que están proponiendo ante el eventual cuarto retiro de fondos de la AFP, ya retirar todo, el 100%, y eso ha generado, por último, un pánico político enorme, al punto que voceros que estaban a favor de destruir el tema del sistema de AFP se han vuelto conservadores en el último tiempo respecto de las palabras que han dicho. Pero, ¿qué concepto, qué ideas tienes tú respecto de cuál es la estrategia política que está detrás de este pirotecnia política de decir, retiremos el 100% de los fondos nomás y punto, para que no sean estatizados por un eventual gobierno de comunista como representa Jadwe a futuro? O sea, a mí me parece que, y lo conversábamos antes, cuando se empiezan a extremar los argumentos, eh, eh, su, el lugar donde terminan las acciones siempre es imprevisible. Entonces, por eso es tan importante la responsabilidad. Cuando se planteó este tema del retiro del 10%, nosotros planteamos que era una idea muy neoliberal, ¿cierto? Que era una solución muy neoliberal en que las personas terminan financiando una crisis con sus ahorros, y claro, los que la promovían estaban enfocados, ¿cierto? En lo que a ellos les importaba, que era no más AFP, entonces, y en destruir el sistema de las AFP. Y las AFP, como gozaban de muy mala prensa, con razón, merecidamente, o sea, ese es una
una fama merecidamente ganada, no es que alguien haya inventado que las AFP tienen un trato no adecuado con la población trabajadora y además tienen un excesivo régimen de privilegios, y lo peor es que se vincularon políticamente con sectores que hacían de la AFP de algún modo, sus cajas chicas. Entonces, todo eso está en la historia de la AFP y está en ese pecado original. Y por lo tanto, destruir la AFP se convirtió en un muy buen proyecto político. Pero, como suelen, ya dijiste, tú lo dijiste y lo hemos dicho, una de las características de la política y de los políticos es la arrogancia de las ideas. Lo que hemos visto últimamente es mucha arrogancia. O sea, la lista del pueblo es de una arrogancia ya superior, digamos, que solo se puede excusar en términos de que, bueno, no han tenido tribunas, quieren hacerse notar. Ok, uno puede decir que es una entrada triunfal al circo, digamos. Ok, está bien. Pero en general lo que predomina es la arrogancia, y la arrogancia tiene un problema que suele ser fatal. Entonces, en este caso, la arrogancia de destruir solo porque no nos gustan las AFP, sin pensar en otras consecuencias, genera esta posibilidad, y además generó esta idea de que la plata que está en la AFP es de cada uno. Si esa es una idea que ellos mismos instalaron, ¿no? La plata de ustedes, por lo tanto, retírenla, en fin. Y por lo tanto, es decir, que saquen el 100%, con ser una mala idea, es una cuestión que se justifica plenamente. O sea, resulta ser hasta atractivo en el escenario que se ha creado, en este escenario de licuación, en este escenario de incertidumbre, en que todo el mundo propone cambiar las reglas, el acuerdo de hace 6 meses ya no vale porque las condiciones objetivas y subjetivas han cambiado. Entonces, todas esas cosas hacen que hoy día suene muy razonable sacar el 100% de los fondos y gestionarlos uno, porque lo que viene precisamente es el escenario para unos de la expropiación, y todos a un bolsillo de payaso, en que nadie sabe con qué truco va a salir ese bolsillo de payaso, qué va a salir de ahí, que es el sistema de reparto. Lo peor es que no hay propuestas concretas para reinvertir eso que nos va quedando de nuestros fondos, y lo peor, o lo mejor, todo esto depende del foco con lo que se mire, es que actores como Pamela Giles, como Jadwe, como tantos otros, por nombrar algunos, nos han prometido mejores pensiones. Así que ellos verán, si yo saco mi plata, cómo me pensionan. Si hemos de creerle sus promesas, entonces tendrán que generar pensiones. Y esa lógica tan simple es brutal en términos de que genera trampas en que los propios promotores, como el señor Mesina, ¿cierto? Caen. Y termina propiciando estas volteretas que son absurdas, pero en esa de algún modo, capacidad enorme de volteretearse que tiene el actor político avesado y no honrado, bueno, vamos a ver volteretas a propósito. Así que no sería raro que pronto algunos comiencen a ponerles comillas: ahora sí queremos FP. Ya le van a poner apellidos, FP estatal, FP popular, qué sé yo, pero porque la idea de sacar sus lucas es tan atractiva como sacar el 10%, o sea, es más atractiva. El 100% es 90 veces más atractivo que el 10%.
Y ahí está la trampa, y ahí está, de algún modo, la ironía de todo este proceso irresponsable, que juega con las expectativas y sobre todo que juega con la necesidad de las personas. Así que de responsable a irresponsable, irresponsable y medio, pues si ese es el juego que hemos venido instalando. En la década del 80, Alejandro, se cambia el sistema de pensiones de nuestro país por lo que tenemos en la actualidad, por el sistema previsional chileno, que está compuesto por al menos 4 componentes. Uno está relacionado con el régimen de desempleo y cesantía, que eso lo hemos visto particularmente muy activo en este año 2020, 2021. Está el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, el sistema de salud, tanto público como privado. Pero puntualmente lo que hemos estado conversando en estos minutos tiene que ver con el sistema de pensiones, que en general se crea como un elemento de contingencia para la vejez, la invalidez, para la muerte, para las pensiones de vejez, para la sobrevivencia. Temáticas que nosotros como profesores de historia las conocemos, todo lo que significó sangre, sudor y lágrimas, particularmente en nuestro país, desde el siglo XIX al siglo XX, que ahí se generaron algunos de estos cambios. ¿Se ve complejo este escenario del sistema de pensiones, estructurar un nuevo modelo, Alejandro? ¿Cuál es tu percepción de este tema? Sí, o sea, siempre es complejo. Por ejemplo, tomemos un caso de Suecia, que es uno de los países que uno debería mirar en términos de en muchos términos, pero en términos de pensiones también se podría mirar el sistema sueco. ¿Por qué? Bueno, en general Escandinavia es una región geográfica donde la socialdemocracia, Ujú. ¿cierto? Los izquierdistas democráticos de algún modo construyeron todo el sistema público y el sistema estatal. Y ese es un sistema bastante igualitario. A diferencia, por ejemplo, del horripilante sistema francés, que a muchos les encanta, que está lleno de excepciones. El sistema francés es un sistema eh, elitista, llena de élite y de subgrupos y de excepciones. El régimen de pensiones en Francia tiene más de 40 y tantas excepciones. Por eso que a Macron casi lo sacaron cuando se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un sistema universal? Claro. Entonces, el sistema francés, y ojo, porque la patria de la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, ¿cierto? No es muy igualitaria en muchos aspectos. Bueno, entonces, porque Escandinavia sí que es un sistema más rígido en términos de un trato muy igualitario. Pero aún así, ellos ya en los años 90 entendieron que el sistema de reparto, que el sistema del estado de bienestar, eh, iba a entrar en crisis y por lo tanto hicieron una reforma. Y generaron un sistema mixto, es decir, donde por un lado el, 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 el trabajador acumula y el Estado también aporta y tiene una porción entonces que es lo que se conoce como sistema de reparto, pero también tiene un elemento de capitalización en Claro. que, en que tú pones más o tienes la posibilidad de poner más, o otros actores como las empresas tienen la posibilidad de poner más en ese fondo de pensión. Transparencia total es otra condición. Gestión pública o gestión privada eficiente, otra condición. Bueno, y así todo. Y 3 niveles de salida, o sea, una pensión mínima garantizada, cosas que ya hemos empezado a hablar nosotros. Sí, claro. Una especie de pensión normal, estándar, y para aquellos más afortunados que pudieron trabajar o apitutarse, según sea el caso, eh, y establemente pueden tener una pensión de carácter premium. ¿Cómo no acordarse de las jubilaciones de gendarmería, por ejemplo? Ah, claro. Y el caso emblemático de una connotada compañera que se arregló muy bien. Entonces, 4 millones más o menos. más o menos, lo que no es para nada, lo que debería ser una premium pensión en el concepto
sueco. Actual. Sí. Pero básicamente tres modalidades, una mínima, una máxima, una premium, y una estándar, no tanta diferencia entre ellas. Y en el caso sueco, una cosa que llama la atención es que se pueden jubilar a partir de los 61 años, cuando quieran. Pero bueno, ese es un modelo que habla de dos cosas. Primero, se demoraron desde el 90 hasta el 2003, 2004, en que se empezaron a pagar recién, se demoraron prácticamente 15 años en echarlo a andar. Así que imagínense cuándo nos vamos a demorar nosotros, porque con nuestra proverbialidad en términos de ponernos de acuerdo, de tirar la mesa, de hacer petitorios, de tirar el mantel, bueno, todo ese tipo de cositas propias de nuestra idiosincrasia. Entonces, la creación de nuevos sistemas de pensiones es algo que demora mucho. De hecho, tarea para la casa. La Comisión Bravo, que en el 2015 evacúa un informe, ha sido en estas últimas discusiones absolutamente ignorada. Entonces llevamos 6 años perdidos en ese aspecto. El gobierno ya tiró la esponja, no hay reforma de pensiones, porque dijimos también que todos esos temas se lo empiezan a chutear a la Asamblea Constituyente. Dice, ya señores asambleístas, no son tan bacanes, empiecen a resolver este tipo de problemas. Entonces, y obviamente que la Asamblea no va a hacer otra cosa que generar algún artículo que diga algo así como todos los chilenos tienen derecho a una pensión digna y oportuna, no más que eso. Y después viene además el proceso de generar las leyes, que por lo tanto es un itinerario enorme, y nosotros siempre hemos insistido en que las constituciones se demoran mínimo una década en implementarse, así que cuando nos jubilemos tú y yo, probablemente eh, tengamos que hacerlo con lo que nos queda del 10%, o del 100% si logro sacar y rescatar mis recursos. Saquemos el 100%. Así que esta es una situación, no hay que ser pesimista al respecto, pero es la complejidad misma en todos los temas. Este es uno, pero tenemos centenares de temas acumulados y por lo tanto hay que armarse de paciencia. De otros temas seguiremos conversando, estimado Patricio, el próximo programa, porque ya se nos pasó el tiempo volando. Que estés muy bien, a todo el mundo a cuidarse del coronavirus, porque la verdad es que ya nos tiene sobrepasados. Así es. Un abrazo, que estés muy bien, Alejandro. Que estén muy bien todos. Chao, chao.